Muy bien. No se olviden anotar su nombre en el chat del Zoom para ir registrando la asistencia a la segunda parte de la sesión. Quiero a todos. Viendo, ya vamos 26 estudiantes. Ya. Vamos a continuar entonces. Mientras van ingresando, vamos a compartir la pantalla para que puedan ver. ¿Escuchan, verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí. doctora. Ya, gracias por confirmar. Ya, continuamos entonces. Eh, Como les decía, a nivel de laboratorios van a ser evidentes los autoanticuerpos. Lo malo es que casi son los mismos anticuerpos que se elevan en las otras enfermedades autoinmunes, aunque hay pequeñas diferencias que pueden ser consideradas para hacer el diagnóstico diferencial. Pero aún así vamos a ver que entre estos anticuerpos están los del EPO o también llamados SSA, autoanticuerpos, que también son positivos en el lupus. Tenemos anticuerpos contra antígenos nucleares llamados autoanticuerpos LA o llamados SSB. Tenemos anticuerpos antinucleares, los ANA, donde también se elevan estos y hay un elevado nivel de anticuerpos contra gamma globulina. El factor reumatoideo suele estar presente también en estas personas en un 70% de los pacientes y la velocidad de eritrosedimentación también va a estar elevada, ¿sí? En un 70%. Ahora hay un 30% de pacientes que van a presentar anemia, un 25% leucopenia y estos anticuerpos SSA, pese a que son positivos también para el lupus, han ingresado dentro de los criterios diagnósticos para el síndrome de Sjögren. La histopatología. Se puede hacer también un diagnóstico de del daño en realidad de los tejidos a través de las biopsias. Aquí hay que tener mucho cuidado del lugar donde se va a tomar la biopsia, porque no hay una secuencia en cuanto al daño, así que por lógica, tejido o glándula dañada, sí, al presentar la manifestación inflamatoria, se podría hacer una biopsia incluso para descartar otro tipo de diagnósticos. Y lo que va a prevalecer cuando es una enfermedad autoinmune es que no va a haber un cáncer, no va a haber un proceso infeccioso, sino se va a caracterizar por una inflamación y se va a poder observar a través de las tinciones el daño de el proceso inflamatorio, infiltratorio que tienen los linfocitos a nivel de estos tejidos, ¿sí? El síndrome de Sjögren es un proceso crónico, por lo tanto, se va a observar el daño de forma gradual. Puede llevar mucho tiempo en manifestarse, no es algo que se dé de la noche a la mañana. Entonces, ahí estaría la dificultad a veces de poder diagnosticar en un principio. Y como les dije, ¿no? En cualquiera de estas enfermedades autoinmunes hay un proceso inflamatorio que va a llevar a que los tejidos pasen por una inespecificidad. Eso quiere decir que no es algo que uno a la primera pueda diagnosticar.
y el pronóstico de la enfermedad va a variar totalmente de la presencia de afectaciones sistemáticas o incluso la asociación de las otras enfermedades autoinmunitarias que pueda ir acompañada del síndrome de Sjögren. El tratamiento es sintomático, así que para los ojos secos habrá que utilizar lágrimas artificiales varias veces al día. Para la boca seca se utiliza la humectación, que va prácticamente a mojar todo el tiempo la boca con agua. Además, se utilizan tratamientos con enjuagues orales para evitar las infecciones. Así que hay que tratar a los pacientes desde las molestias hasta la propia enfermedad, donde vamos a utilizar corticoides, vamos a utilizar inmunodepresores como el rituximab. Es otro tipo de inmunodepresor. Así que tenemos que evitar que el cuerpo se siga dañando. Se están viendo otro tipo de terapias, se están estudiando con el objetivo de evitar que las personas sigan con ese ataque, o sea, que se va estimulando al sistema inmune de otra forma, como en un intento de reprogramación, para que las personas traten de mejorar, ¿no? O por lo menos evitar que empeoren. Y se ha visto también que hay pacientes que lamentablemente pueden tener efectos en el sentido de que al utilizar corticoides incluso empeore su patología, así que son personas que tienen que estar constantemente en monitoreo, ¿sí? Ah, también se puede utilizar hidroxicloroquina o metrotexato para las manifestaciones musculoesqueléticas. En resumen, para el Sjögren debemos sospechar del síndrome cuando la persona tiene ojos o boca seca, pueden ir juntas o pueden ir de forma individual. A esto le vamos a agregar las neuropatías, las púrpuras, los problemas renales, que lógicamente van a ser detectables a través de estudios. El diagnóstico se va a confirmar a través de los criterios diagnósticos para el síndrome de Sjögren que se maneja en el Colegio de Reumatología y los tratamientos tienen que ir a disminuir la sintomatología y evitar complicaciones, ¿verdad? Y si los pacientes tienen una enfermedad grave, como vasculitis o afección visceral, se debe tratar con corticosteroides o inmunosupresores. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí en cuanto al síndrome de Sjögren? Ya, vamos a continuar. Vamos a ver esclerodermia. En realidad, el nombre correcto es esclerosis sistémica, ¿sí? Pero es conocida también por esclerodermia por tener una manifestación dérmica que va a ser evidente a nivel de estos tejidos. Primero, esta enfermedad, la esclerosis sistémica, se caracteriza por ser una inflamación crónica, que es resultado de esa autoinmunidad, donde los vasos pequeños van a ser afectados de acuerdo a la respuesta del complejo antígeno-anticuerpo. Así que al haber un daño a nivel de estos vasos, todos los tejidos que reciban microcirculación van a verse dañados. Decimos todos. Por eso es que también se denomina esclerosis sistémica. Pero una de las manifestaciones perceptibles y visibles va a ser la afectación en la piel. Por eso es que también es válido el término de esclerodermia. Segundo, es un daño generalizado de vasos sanguíneos pequeños. Tercero, la fibrosis va a ser resultado de ese proceso inflamatorio y lesivo, donde, recuerden, hay un proceso inflamatorio que produce daño en los tejidos y el daño tiene que ser reparado. Entonces, en ese intento de reparación se estimulan a los fibroblastos, quienes van a empezar a depositar grandes cantidades de fibrina y colágeno en los tejidos. Los tejidos que van a tener estas acumulaciones van a tener un aspecto muy similar a las cicatrizaciones donde hay pérdida grande de tejidos
como las que habíamos visto en la cicatrización por segunda intención. Y la acumulación en gran cantidad de fibrina y colágeno hace que los tejidos se retraigan en el proceso de la fibrosis. Así que ahí estarían las consecuencias funcionales de las diferentes estructuras afectadas. Por eso es que afecta piel y múltiples órganos. Mejor llamada como esclerosis sistémica por esta afectación. Y el resultado es una fibrosis excesiva, muy similar al proceso de cicatrización por segunda intención. Aquí se van a ver afectados todos los tejidos, así que se afecta piel, tubo digestivo, riñones, corazón, músculos, pulmones y etcétera, todos los tejidos. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como hay un engrosamiento de los tejidos, estos van a perder elasticidad y función. Esto es perceptible en la piel porque el tejido epitelial se va a engrosar, va a perder esas arruguitas y esa elasticidad que tenemos a nivel de los tejidos, así que la piel, además de engrosarse, se va a tornar dura y lisa. Y esa atrofia, producto de la fibrosis, va a manifestar un tejido epitelial muy similar al cuero curtido, así liso, duro, ¿sí? Por lo tanto, estas personas van a tener diferentes problemas en los tejidos. Va a perderse la elasticidad a nivel de aquellos tejidos flexores o extensores. Las manos son una de ellas en manifestar una atrofia de los dedos en forma de garra. Em, este mismo daño se va a manifestar a nivel de los diferentes órganos como pulmones, riñones, corazón, aparato digestivo. Así que los pulmones se empiezan a fibrosar, desarrollan hipertensiones pulmonares, va a haber una afectación del corazón, que también va a tener daño a nivel de sus diferentes estructuras. A nivel digestivo, una afectación se manifiesta a través de la atrofia intestinal y las disfunciones alimentarias, lo que también nos da una explicación de por qué estas personas van a empezar a adelgazar y van a perder, van a entrar en déficits nutricionales, ¿sí? Es una patología que afecta a mujeres entre los 30 y 50 años. Se han visto algunos varones también que pueden verse afectados, pero es más prevalente en mujeres. Y la fibrosis es resultado de la activación de los fibroblastos por citocinas producidas en los linfocitos T. Y se desconoce cuál es la causa de por qué se desarrolla, pero es algo que aparece en estas mujeres. Fíjense, aquí tenemos unas muestras histopatológicas que nos muestra el libro, donde tenemos en la imagen A un tejido epitelial en sus diferentes capas, pero este tejido es normal. Vean la disposición de la epidermis y estos plegamientos de la piel que van a brindar la elasticidad a los tejidos, ¿verdad? Luego tenemos la dermis con su disposición arquitectónica normal y la hipodermis. Cuando se desarrolla una esclerosis, vean cómo se va engrosando los tejidos. Esto hace que se pierdan estos pliegues de la piel que brindaban elasticidad. Fíjense aquí en la dermis que la disposición arquitectónica cambia totalmente porque hay un depósito intenso, abundante de colágeno y fibrina. Por eso es que ustedes van a poder observar a nivel de la tinción un tono más rosado. Y eso es la fibrosis que se ha desarrollado. Además que también se ha engrosado. Y vean, hay una infiltración perivascular con inflamación y alteración de los vasos sanguíneos. Así que estos se van dañando y producto de la mala irrigación y el proceso inflamatorio es que los fibroblastos se activan. Por lo tanto, esto hace que el tejido empiece a atrofiarse, engrosarse y vean, la mala circulación hace que aparezcan heridas
que no sanan rápidamente y la atrofia de los tejidos producen este efecto en forma de garra. Así que estas personas que tienen esclerosis también tienen artritis, así que van a poder notar que las articulaciones también pueden estar inflamadas en estas personas. Y el proceso en el que se va a desarrollar esta atrofia de los tejidos es bastante largo, por eso es una enfermedad crónica y además es muy dolorosa. Tenemos dos tipos de esclerosis, ¿sí? Una es la esclerodermia difusa y la otra es la esclerodermia limitada. La difusa tiene una afectación mayor a nivel de todo el cuerpo. Se ve que se caracteriza por una afectación extensa de la piel desde el principio en que empieza a manifestarse la enfermedad. Tiene una progresión además rápida y una afectación visceral temprana, lo que hace que avance más rápido y también se complique. En cambio, la esclerodermia limitada, también llamada esclerodermia benigna, porque tiene un proceso más lento y menos dañino, hace que la afectación cutánea se limite y termina afectando eh, con mayor prevalencia solamente manos, antebrazo y cara. Tampoco permite una afectación visceral, por eso es que la enfermedad no es tan rápida ni tan mortal. Por eso se la considera benigna, porque tarda más en manifestarse y en evolucionar. Algunos pacientes tienen una asociación de diferentes manifestaciones a esta afectación limitada que se va a llamar síndrome de Cres, en la que va a haber calcinosis, fenómenos de Raynaud, alteración de la motilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasias. No se olviden entonces que el síndrome de Cres tiene estas manifestaciones. La etiología y patogenia. Vamos a ver que la esclerosis no tiene una causa, aparece de forma individual en las mujeres. Sí, también se ve que puede haber una relación en cuanto a la asociación del cromosoma X, por eso es que afecta más a las mujeres, pero en el caso de la esclerodermia no hay tantos datos que nos indiquen que pueda ir un factor herencial, ¿sí? Donde la madre, la abuela lo tengan. Pero lo que sí se define es que en esta patología hay una respuesta autoinmunitaria, un daño vascular que va a llevar un depósito de colágeno, lo que terminaría dándonos los procesos fibróticos en los tejidos. En la autoinmunidad, aquí los linfocitos CD4 también son los que se activan contra nuestros propios antígenos y se van a acumular a nivel de los vasos sanguíneos y en la piel. Entonces ahí estarían las consecuencias del daño, ¿sí? Cuando decimos piel, no solamente es la piel externa, también hacemos referencia a los tejidos que recubren otras estructuras en el interior. Estos infiltrados van a estar dispersos, van a producir reacciones inflamatorias que están descontroladas y además son intensas y no se van a solucionar, de ahí la cronicidad de la patología. Se han podido aislar a través de biopsias en piel, donde sí se va a evidenciar el daño, y las citocinas que producen estos linfocitos van a estimular la transcripción de genes que terminan estimulando a los fibroblastos para que empiecen a depositar colágeno y otras proteínas en la matriz celular. Así que ahí estaría la consecuencia. La lesión vascular. Es una de las primeras manifestaciones, por eso es que los pacientes sienten inflamación y dolor en todo el cuerpo. Hay una proliferación de la íntima que es evidente en las arterias digitales y también hay una dilatación capilar con fuga, por eso es que van a manifestar los procesos inflamatorios incluso con edematización los pacientes. Las características clínicas nos dice que hay una relación mujer y hombre donde las mujeres tienen una mayor prevalencia de 3:1 en comparación a los hombres y la edad en la que aparece la esclerosis es también
edades maduras entre los 50 y 60 años, ¿sí? Aunque hay datos de personas que pueden padecer la patología mucho más jóvenes, así que siempre van a estar los exceptos, o antes o después. La esclerosis sistémica comparte muchas de las manifestaciones y clínicas y los daños que son muy similares a la del lupus, la artritis reumatoide y la polimiositis. Por eso es que no es tan específica al principio. Y las características distintivas son los cambios cutáneos, donde en la piel se va a notar este proceso inflamatorio. Al mismo tiempo, no se olviden, habíamos visto en el tema de cicatrización que procesos inflamatorios de gran intensidad estimulan a los melanocitos y se ve un escurecimiento en las cicatrices, ¿se acuerdan? Entonces, el mismo proceso se va a dar de forma sistemática y van a notar que estos pacientes que tienen esclerosis por el proceso inflamatorio, incluso la piel llega a oscurecerse. Vamos a ver como una de las manifestaciones que va asociadas a muchas enfermedades autoinmunes es la aparición del fenómeno de Raynaud, donde se van a desarrollar unos cambios vasculares que son muy evidentes a nivel de las manos, de los dedos. Aquí está su otra tarea. Van a investigar bien en qué consiste el fenómeno de Raynaud, pero les voy adelantando que se basa en tres fases. La primera es que ante los cambios de temperatura de frío, específicamente de frío, va a haber una vasoconstricción, donde en la primera fase va a haber esta palidez que logran ver en estos dedos. Posteriormente va a haber una segunda fase que debido a la anoxia estos dedos se van a tornar morados. Y la tercera fase tiene que ver con la restitución de la circulación, donde los dedos se ponen rojos y además es una fase dolorosa. Eh, Tienen que haber estas tres fases para hacer el diagnóstico de un fenómeno de Raynaud. Puede darse en personas que todavía no han manifestado una enfermedad autoinmunitaria como tal, así que podría ser un antecedente para sospechar que la persona está desarrollando una patología e incluso hacer una búsqueda. No es común, no la desarrollamos el resto de las personas, ¿sí? Y se ha visto que precede a esto otros síntomas. Ahora, otra de las complicaciones de la esclerodermia va relacionada a la disfagia porque el esófago también va a sufrir una fibrosis y esa fibrosis va a llevar a que se produzca a una falta de, del tono muscular que va a llevar a una hipomotilidad e incluso a un agranamiento del esófago. Así que recuerden, cuando uno va deglutiendo los alimentos, el esófago produce una peristalsis que va empujando el alimento hasta que lo empuja al estómago. Como se pierde esa peristalsis, entonces, los alimentos se acumulan en el esófago y las personas van a sentir esa sensación de retención alimentaria a nivel del pecho, pueden tener vómitos y van a tener diferentes problemas porque el esfínter del estómago se va a mantener y como no va a haber el estímulo de peristaltismo que empuje el alimento, ese esfínter no va a poder dilatarse y recibir el alimento, entonces quedan con una retención. Así que hay disfagia. Y eso también lleva a ciertas complicaciones porque no es algo que posteriormente se pueda corregir. Tampoco va a dar lugar a que eh, se puedan hacer trasplantes de esófago. Así que los pacientes van a tener que alimentarse a través de sondas. El mismo efecto lo vamos a ver a nivel de los intestinos, donde van a sufrir una atrofia. Van a haber deficiencias nutricionales por mala absorción, así que los pacientes van a tener anemias, van a empezar a bajar de peso
El proceso inflamatorio de la piel más la desnutrición hace que vayan perdiendo el tejido adiposo que está bajo la piel, así que estas personas vamos a ver que se ven muy, muy adelgazadas con aspecto anoréxico. A nivel de los órganos, el problema pulmonar lleva a una fibrosis que consecuentemente por su asociación lleva a un problema cardíaco por una disfunción cardíaca derecha. También va a haber fibrosis a nivel miocárdico que causa arritmias e insuficiencias cardíacas. Se ha visto que las personas con esclerosis tienen los pulmones afectados. En un 50%, estas personas van a tener como consecuencia un daño y este daño va a manifestarse a través de una hipertensión pulmonar, fibrosis intersticiales, así que no es raro ver que estas personas, producto del daño en el intersticio, no respiren bien y produzcan retenciones de líquidos con derrames pulmonares incluso. Y no solamente a nivel del pulmón, también puede haber un encharcamiento, una edematización general, ¿sí? ¿Qué más? El vasoespasmo pulmonar, secundario a la difusión vascular endotelial pulmonar, es una de las causas importantes para que estos pacientes desarrollen la hipertensión pulmonar. Los anticuerpos también van a estar presentes, los ANA. Aquí vamos a buscar dos tipos de anticuerpos específicos para la esclerosis. Uno de ellos es el ADN topoisomerasa 1, también llamado anti-SCL70, que es bastante específico para esta patología. Dependiendo del grupo étnico y el análisis, va a estar presente en un 10 y 20% de los pacientes que tienen esclerosis. Aunque los pacientes que tienen este anticuerpo tienen una tendencia a desarrollar fibrosis pulmonar y enfermedad vascular periférica. El otro anticuerpo es el anticentromérico, que está presente en un 20 o 30% de pacientes, en el que se va a asociar el síndrome de CREST que hemos visto en la esclerosis limitada. En estos pacientes, como les dije, la afectación, la asociación de la sintomatología del síndrome de CREST y que solamente afecta manos, antebrazos y cara, eh, manifiesta la evolución de la enfermedad, ¿sí? La afectación visceral es importante para determinar si es una difusa o una limitada, porque en la difusa avanza más rápido y estamos viendo las consecuencias de la afectación de corazón, pulmones, intestinos. Entonces, por eso es que los pacientes empeoran rápidamente. En cambio, los que no tienen la afectación visceral, tienen una evolución de la enfermedad mucho más lenta y menos grave. Y aquí está. Así es como se ve una esclerosis que ha afectado las manos y ha llevado a que se formen las manos en garra. Vean cómo los dedos se ven encogidos. Fíjense la piel. Este tono brilloso es por la atrofia que se ha dado a nivel de la piel. Y si se fijan, estos pacientes van a tener un engrosamiento del tejido donde esto también va a dificultar la movilidad de las manos. Entonces, aquí estaría la complicación principal. Estos pacientes van a perder las funciones motoras. Ahora, imagínense desarrollar esta patología en personas que utilizan mucho las manos, cocineros, cirujanos, personal médico, enfermeras, eh, cualquier trabajo donde utilicen las manos, ¿verdad? Entonces, ahí están las complicaciones a nivel social, porque van a perder trabajo, al perder las habilidades motoras, se vuelven dependientes de otras personas. Fíjense aquí un antes y un después. La atrofia de los tejidos hace que los ojos se agranden, la nariz se retraiga, se reduzca el tamaño, los labios pierdan grosor. Algunas personas incluso ya no pueden cerrar la boca, pierden el tejido adiposo, adelgazan completamente. Las fosas nasales aumentan de tamaño la retracción de los tejidos.
Esto va a llevar a complicaciones porque si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta otra paciente, la retracción de los párpados evita que pueda parpadear y humedecer los ojos, lubricarlos, de manera que la sequedad lleva a complicaciones como ceguera. Ella todavía puede cerrar con dificultad los labios en comparación a estas otras pacientes en las que esto se dificulta, entonces va a traer problemas orales en la boca, ¿sí? A esto se va a asociar entonces las complicaciones respiratorias, donde muchas van a quedar dependientes de oxígeno. Fíjense cómo de ser personas normales y sanas, de tener una vida, al presentarse la enfermedad en edad madura, se van a desarrollar este tipo de daños a nivel de los tejidos, ¿sí? Es un daño bastante significativo. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí? Ya. En clase ya les he dado el tema de rechazo de trasplantes de órganos. Lo que vamos a hacer es para las clases prácticas, van a estudiar síndromes de inmunodeficiencia. Pueden organizarse en sus mismos grupos de las clases prácticas y realizar grupos de 3 a 4 personas, no más ni menos. Yo voy a, por lista, sacar una persona y esa persona puede salir con su grupo a defender qué son las enfermedades de inmunodeficiencia. Está en la última parte del libro. ¿Qué me van a hablar? Inmunodeficiencia primaria, secundaria y SIDA. Así que yo puedo sacar, por ejemplo, a Jordan Angulo y le puedo decir, háblanos de las inmunodeficiencias primarias y me tiene que explicar cuáles son y por qué están en esa clasificación. Y puede salir con su grupo de 3 o 4 integrantes a explicar. Luego puedo llamar a Andrea Caballero, que me hable sobre las inmunodeficiencias secundarias, quiénes son, por qué se llaman así. Y si bien VIH está dentro de las inmunodeficiencias secundarias, puedo llamar a otro estudiante y decirle que me explique, por ejemplo, Sebastián, explícame qué es el VIH. Entonces me tiene que explicar qué es el VIH, cómo se contagia. eh, es importante que todos los grupos sepan en qué momento hablamos de VIH y en qué momento de SIDA, cuando cambiamos de término o de diagnóstico, ¿sí? Porque si bien van relacionadas a una misma patología, hay una diferencia, ¿sí? Tienen que saber entonces los valores de laboratorio, dónde atacan, cómo atacan. Así que las complicaciones, por qué se mueren las personas con VIH o con SIDA, eh, todo. Van a consultar el libro, pero también son libres de consultar otras bibliografías para reforzar el conocimiento y así poder explicar mejor. Ahora, si el grupo que he sacado a explicar VIH no está bien preparado y no sabe, otro grupo puede ofrecerse y defender y así tener mayor nota. Por lo tanto, esto lo vamos a hacer en los grupos prácticos. Así que organicen sus grupos dentro del mismo grupo con el que están en la práctica, ¿sí? Y para las exposiciones, la siguiente clase teórica vamos a repartir los temas, así que ya vengan organizados. Necesito 7 representantes para repartir el tema y empezamos después la exposición. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? Doctora, esa exposición de práctica es para esta semana. Sí, como estamos atrasados, esta semana vamos a hablar sobre inmunodeficiencia en la clase práctica, en esta semana. Yo sé que lo que avanzamos esta semana lo trabajamos la siguiente clase, pero no nos va a dar el tiempo porque ya estamos cerca de nuestros parciales, así que tenemos que cumplir el tema, ¿sí? Así que esta semana vamos a trabajar síndromes de inmunodeficiencia
más las cositas que les he mandado investigar para que se ganen puntos extra. Y la exposición también lo vamos a empezar dentro de esta semana, solo que la siguiente clase que nos toque teórica les voy a repartir. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El tema que vamos a repartir para las exposiciones son enfermedades de la infancia y la lactancia. Ya estaríamos entrando a otro tema. Vamos a avanzar esto y al finalizar les voy a dar un tema de alteraciones del crecimiento, que es pequeñito, que está en el capítulo 1 del libro. No se lleva todo, solamente es un pedazo lo que vamos a llevar para complementar esta parte y luego vamos a podernos ir tranquilos al parcial. Si bien en el plan global dice neoplasias que entran al segundo parcial, viendo el cronograma de avance, va a dar tiempo para que avancemos neoplasias, enfermedades del medio ambiente y enfermedades infecciosas para el final. Antes teníamos un periodo más corto para el final. Viendo que esta vez les están dando un tiempo más largo, neoplasia se va a ir al tercer parcial. Así que vamos a avanzar inmunología, enfermedades de la lactancia y la infancia y el tema de alteraciones de crecimiento, que es cortito, ni siquiera es todo el capítulo del libro. Con eso ya nos iríamos al segundo parcial, ¿sí? De todas formas, están viniendo a clases teóricas en base a lo que están tomando apuntes, se van a dar cuenta. Entra todo de enfermedades de la infancia y la lactancia y de inmunología, así que no habría problema. Solamente para este pedacito de tema del capítulo 1 van a anotar bien los subtítulos para estudiar y no estudiar de más tampoco. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ya. Entonces, no se olviden organizar sus grupos para que reparta la exposición y en la clase práctica vamos a hacer todo sobre síndromes de inmunodeficiencia. Estudien bien porque voy a sacar al azar y si un grupo no está bien preparado, voy a sacar otro. Y como les dije, también pueden haber voluntarios que, que van a participar, ¿no? Para realizar esta parte. Así que pueden exponer en la pizarra o pueden traerse diapositivas, como se les haga cómodo para ayudarse a la hora de explicar. Lo que no pueden hacer es venir a leer del libro o de su celular. Es la única regla. ¿Sí? Se va a cortar en cualquier momento la clase, así que nos vamos a estar viendo en las clases prácticas y teóricas. Cualquier cosa me van consultando en el proceso, en el transcurso de la semana. Tengo 46 estudiantes. No sé quién habrá faltado.